de este reino u otras maravillas griegas. En la Edad Media, durante la Edad Media hubo un retroceso debido a la mayor recesión económica consiguiente en una época surgen los tipos de viajes con peregrinaciones religiosas que ya habían existido en la época antigua y clásica, pero tanto el cristianismo como en el Irán, y ¿cómo se dice? Es- los extendieran a mayor número de creyentes y desplazamiento sería mayor. Eh, Edad moderna. En esta época se destacan los valores de la modernidad, el progreso de la comunicación y la razón. Frente al periodo anterior es generalmente identificada como aislada e intelectualmente oscura. Este plazo de la historia, cuando surge el turismo, en su mayor expresión, personas viajaban con fines culturales, comerciales, medicinales y de esparcimiento. Y en la edad contemporánea, los viajes de placer tuvieron sus inicios en los siglos del año 20 y en el ciclo del año 19 y en el ciclo del año 20. Grandes cambios en la sociedad y en el estilo de vida, en la industria y la tecnología morfológica alteraban a la comunidad. Bien. Ya ves. Ahora sí, No sé. debo alinearse. ¿Sí le atiné el apellido? A ver. A ver, darle así. Nada, me meto la muñeca. Ah, ok. ¿Podemos representar? No. Claro. En el Neolítico se desplazaron en sus mejores condiciones, nacieron los primeros intercambios entre comunidades y el origen del comercio de los viajes nacionales. En Mesopotamia aparecieron las primeras ciudades planenciales. Los inventos importantes fueron la rueda, arado, barco de vela y dinero. Hicieron carreteras que conectaban ciudades y decir ciudades comerciales. Se hicieron los primeros viajes por placer, nació el turismo religioso y el concepto de hospitalidad. En Egipto fueron los primeros viajes que se podían comparar al turismo, como las visitas a pirámides o templos. Quedaron diferentes rutas establecidas como la del Nilo y la del Mar Rojo. En Grecia se daba mucha importancia al ocio y era viajes por cultura, religión y de deporte. Viajaban muchas personas por los Juegos Olímpicos, crearon albergues para peregrinos y Roma. Surgieron el turismo como viaje de ocio, tenían muchos días festivos hasta el 200 al año. Tenían viajes por placer, negocios y salud. Se establecieron contratos para, ay no, se empezó a contratar y comprar souvenirs. La parte de la crisis.
Se destacaron los viajes de Alejandro y Heródoto, así como las obras clásicas de Eneida y la Odisea. Y fue la caída del Imperio Romano en 476 después de Cristo. En la Edad Media fue el retroceso por la guerra y caos por la caída de Roma. Surgen las peregrinaciones religiosas, fue la apertura hacia las culturas y los contactos con el mundo musulmán. Se crearon mesones, mapas y servicios la, para caminantes. Edad moderna. Iniciaba la caída de Constantinopla, viajaban con fines culturales, comerciales, medicinales y de esparcimiento. Surgieron los primeros hoteles, hicieron grandes expediciones marítimas. En la edad contemporánea fue el éxito por la revolución industrial y fue la expansión del turismo, así como se crearon el turismo de salud y de montaña. Se construyeron sanatorios, clínicas y hoy en día se conocen como hoteles con encanto. En 1841 Tomás organizó el primer viaje planeado y en 1850 Henry y William fundaron American Express. Bien. Excelente. Hugo, No, ¿me puedo sentar? ¿y claro, una silla si quieres? Nada más que yo no puse mucho No pasa nada. de lo del manual. Usted platíquenos. Ok. Este, pues otra Muy vez bien. voy a presentar las etapas del turismo. Eh, pues comenzamos con el periodo neolítico, del 7000 a.C. al 4000 a.C. Y el turismo en el periodo neolítico no existía como lo entendemos hoy, ya que las sociedades de esa época estaban enfocadas en la supervivencia, la agricultura, la sedentarización. Y pues los aspectos importantes de ese periodo son las migraciones y expansión, intercambios comerciales y culturales, y, y bueno, que no existía el turismo como actividad de ocio. Estos movimientos sentaron las bases para las redes de intercambio. Y en Mesopotamia, del 3000 a.C. al 650 a.C., eh, bueno, aquí tampoco existía una actividad recreativa moderna como el turismo hoy. Pero esta civilización avanzada desarrolló redes de viaje, comercio y peregrinación. En Mesopotamia no había turismo comercial, pero sí viajes por comercio, religión, política, conocimiento. Con una infraestructura incipiente que anticipó el turismo organizado. Y aquí también aspectos importantes, viajes por comercio y diplomacia, eh, festivales religiosos como el Año Nuevo Babilónico, viajes oficiales, exploración, infraestructura para retiros, eh, caminos y puentes, y vamos con Egipto del 3000 a.C. al 332 a.C. Y en el antiguo Egipto la gente viajaba por motivos prácticos, religiosos o políticos, y el país ya era un imán para exploradores y comerciantes de otras tierras. De hecho, puede considerarse uno de los primeros destinos turísticos de la historia. Y un dato interesante es que el primer viaje que quedó registrado en la historia fue organizado por la reina Hatshepsut, creo que se pronuncia. Y aspectos importantes, pues viajes religiosos también, eh, comercio y expediciones al extranjero, eh,
tierra de Punt, expediciones organizadas como las de la reina Hatshepsut atraían viajeros y, y la infraestructura para viajeros, como el Nilo como ruta principal. La mayoría de los viajes se hacían en barco y guías y logística. En los templos se anotaban las ofrendas de visitantes y extranjeros, lo que demuestra que ya había viajeros curiosos. Y ahora con Grecia, del 776 al 146 antes de Cristo, y los griegos fueron grandes viajeros, ya sea por religión, comercio, deportes o filosofía. Además, Grecia se convirtió en un destino fascinante para extranjeros, sentando las bases del turismo cultural. Y pues aquí los puntos claves son los peregrinajes religiosos y oráculos, como el santuario de Delfos, el oráculo de Apolo, atraía reyes, generales y ciudadanos comunes que buscaban conocerse. Y Olimpia también, los Juegos Olímpicos cada 4 años, atletas y espectadores llegaban para los Juegos Olímpicos combinando deporte y religión, viajes de exploración y comercio, turismo intelectual y los primeros días, filósofos y estudiantes, las academias como, bueno, Atenas era el centro de enseñanzas con la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. Y ahora Roma, del 755 al 476, bueno, del 755 al 476 después de Cristo. Y la civilización romana desarrolló una cultura de viajes mucho más cercana al turismo moderno que sus predecesoras. Los romanos viajaban por ocio, negocios, salud y cultura, creando incluso una infraestructura turística avanzada para su época. Y los puntos claves de esta época, eh, las termas romanas fueron uno de los primeros destinos turísticos masivos, balnearios famosos como eh, el Baial, cerca de Nápoles, un lujoso resort para la élite con aguas termales y fiestas, turismo médico, muchos viajaban a zonas con aguas medicinales para tratar enfermedades, también los peregrinajes religiosos, turismo cultural y grandes eventos, Coliseo Romano, circos y teatros, viajes de negocios y política, y pues turismo de placer y aventura. Y ahora la Edad Media, eh, durante la Edad Media, eh, pues hubo un retroceso ya que los viajes no eran tan masivos como en Roma, y además que aumentó la inseguridad. eh, pero surgieron formas de turismo religioso, comercial y inmobiliario con rutas que marcaron la historia. Los puntos clave de aquí pues, son los viajes a lugares sagrados que fueron la principal motivación, como el Camino de Santiago, Tierra Santa, Jerusalén. Y ferias de comercio, ferias de Champaña, Venecia y Constantinopla, ferias religiosas, los viajes de nobleza y caballeros, torneos medievales, visitas entre cortes, eh, y pues infraestructura medieval para viajeros igual. Ahora, se me olvidó decir, la Edad Media es del aproximado del año 800 al 1500 después de Cristo. Y la Edad Moderna, que es me parece que pues, el final de la Edad Media, del 1500 a 1789 por ahí. Este, y la Edad Moderna marcó un punto de inflexión en la historia del turismo, con viajes más organizados, eh,
Y los puntos claves son pues, el Gran Tour, eh, los destinos principales eran Italia, Roma, eh, bueno, en Italia, Roma, Florencia, Venecia y Nápoles, y, y en Francia, París. Eh, pues aquí lo más importante fue la exploración y turismo colonial, expediciones científicas, turismo de lujo en colonias, feria de Leipzig, eh, y la infraestructura turística en desarrollo, como, y para las diligencias, pues transporte más rápido entre ciudades, eh, y, y ya. Y ahora la última sería la edad contemporánea, que esta es de 1789 pues a la actualidad. Y dice, la edad contemporánea revolucionó el turismo, transformándolo en una actividad elitista, en un fenómeno de masas, gracias a avances tecnológicos, económicos y sociales. Y por los puntos clave aquí, pues, fueron la revolución industrial, el turismo moderno, con los trenes desde 1830, barcos de vapor, destinos turísticos pioneros como las playas y balnearios, playas como los Alpes suizos, y eh, pues el automóvil y la libertad de viajar, el avión comercial, vuelos masivos, turismo intercontinental. Países como España, México y Tailandia se convirtieron en destinos globales. Y pues ya en el siglo XXI, la era digital y las nuevas tecnologías, internet y reservas online, turismo sostenible y experiencial, y el ecoturismo, destinos como Costa Rica o Nueva Zelanda, y el turismo de experiencias como los viajes gastronómicos a Japón o Italia. Así, dime. Pues vamos a nosotros porque si no, no. Si es que si lo pongo así, te caigo. Bueno, el Neolítico del 7000 antes de Cristo a 4000 antes de Cristo. Esta época de historia se caracterizó por el desplazamiento de personas en búsqueda de alimentos y lugares que pudieran brindarles las condiciones necesarias para sobrevivir en un mundo hostil. La falta de diversos productos los llevó a la búsqueda de sociedades cercanas con las cuales comercializar sus productos, así como nace el comercio y los viajes de negocios. Mesopotamia, 3500 a.C. a 650 a.C. Ya en estas recientes sociedades existían las clases sociales. La simple existencia de los esclavos señala que existía una clase social que no necesitaba trabajar y que tenía tiempo libre de ocio. A los sumarios les debemos la existencia de la rueda del ágado, del barco de vela y de la invención del dinero. Pero su mayor aporte a los viajes fue la construcción de carreteras. Egipto, 3000 antes de Cristo a 322 antes de Cristo. Los primeros viajes que pueden ser comparables al turismo tuvieron lugar en Egipto. Meca de los viajeros comerciantes de aquella época que se desplazaban con la finalidad de presentarse al faraón o observar las monumentales pirámides egipcias. El primer viaje que quedó registrado en la historia fue organizado por la reina Hatshepsut. Grecia. Se daba mucha importancia al ocio, tanto que su tiempo libre la dedicaban a la cultura, la religión y los deportes. Prueba de ello fue la realización de los Juegos Olímpicos. Cuando los viajes se hicieron más seguidos, se construían junto a unos templos principales un pantoqueimón, albergue destinado a los peregrinos gratuitamente. Entre los grandes viajes se cuentan los de geógrafos, historiadores como Hecateo de Mileto y Heródoto de Halicarnaso, que Heródoto fue el que seleccionó y eligió a los a maravillas del mundo antiguo.
En la Edad Media, 400, bueno, aquí lo puse, pues. Sí, Roma. 27 antes de Cristo a 436 después de Cristo. El pueblo romano fue el primero en realizar lo que hoy en día entendemos por turismo, es decir, un viaje. En la mayoría de los casos por placer, incluyendo un desplazamiento pernoctado mínimo de una noche y con menos de un año de duración a un lugar de destino. Disponían de muchísimo tiempo libre, llegando a tener 200 días festivos al año. Los viajes que realizaban básicamente eran por tres razones: por placer, por negocios o por salud. Edad Media, 476 después de Cristo a 1453. Hay un primer momento, un retroceso debido a la mayor conflictividad y recesión económica consiguiente. En esta época surgió un tipo de viaje nuevo, las peregrinaciones religiosas. Estas ya habían existido en la época antigua y clásica, pero tanto el cristianismo como el islam las extenderían a mayor número de creyentes. Comenzó una nueva era de relaciones comerciales e incorporación de avances científicos y técnicos. Edad Moderna, siglo XV a 1789. En esta época destacaron los valores de la modernidad. Surge el turismo en su mayor expresión. Personas viajaban con fines culturales, comerciales, medicinales y de esparcimiento. Comienzan a aparecer los primeros alojamientos temporales con el nombre de hotel. A finales del siglo XVII surge la costumbre de mandar a los jóvenes aristócratas ingleses a hacer el Grand Tour. Era un viaje de larga duración y de ahí procede las palabras turismo, turista, etc. Y edad contemporánea, del siglo XIX al 1850. Siglo XIX fue testigo de una gran expansión económica seguida de una revolución industrial y científica. El turismo fue uno de los principales beneficiarios. Comienza a surgir el turismo de salud y también el turismo de montaña. En 1841, Thomas Cook organizó el primer viaje planeado de la historia, aunque un fracaso económico se consideraba un rotundo éxito. Cuarto precedente del paquete turístico, creando así en 1851 la primera agencia de viajes de... Vani, usted lo trajo, ¿no? Vanessa, Vanessa, pásele por favor. ¿Cómo se llama? Panorámico. Panorámico. Etapas del clima. Edad antigua. Neolítico, 7000 antes de Cristo y 4000 antes de Cristo. Los pobladores del Neolítico basaron su economía en la domesticación de animales y plantas. Sin embargo, la falta de textiles, metales, alcohol e inclusive alimentos los llevó a la búsqueda de las sociedades cercanas con las cuales comerciar sus productos. Y es así como nace los viajes de Mesopotamia, de 1500 años antes de Cristo y 600. La existencia de esclavos señala que existía una clase social que no necesita trabajar y que tenía tiempo libre o de ocio. A los sumerios le debemos la existencia de la rueda, de la ara, del barco de vela y de la invención del dinero. Su mayor aporte en los viajes fue la construcción de carreteras que estaban pavimentadas con piedra y arcilla y que conectaban las principales ciudades del pequeño imperio, que necesitaba
comercial con otras ciudades para el intercambio de productos. Egipto. Los primeros viajes que pueden ser comparables al turismo tuvieron lugar en Egipto. Se desplazaban con la finalidad de presentarse al faraón o a observar los monumentales pirámides de ese reino u otras maravillas de la construcción. El primer viaje quedó registrado en la historia, fue organizado por la reina Hatshepsut, la cual fue la sucesora de su esposo, el faraón. En Grecia, la Grecia antigua se daba mucha importancia al ocio, lo dedicaban a la cultura, a la religión y a los deportes. Prueba de ello, la organización de los mujeres. En los caminos comenzaban a establecerse algunos albergues que daban alimento y abrigo a los viajeros. Heródoto de Alfonso fue el que recopiló y eligió las 7 maravillas del mundo antiguo. En Roma, siendo esta la época del oro del turismo romano, el pueblo romano fue el primero en realizar lo que hoy en día entendemos por turismo, es decir, un viaje que disponían de muchísimo tiempo libre y llegando a tener 210 festivos. Este turismo lo practicaban los nobles, se realizaban por 3 razones: por placer, por negocios y por salud. El turismo religioso y las peregrinaciones dejaron de ser lugares de rezo para concentrarse en monumentos dignos de visitar. Edad Media. Un primer momento surge un tipo de viaje nuevo. Las peregrinaciones religiosas ya existían en la época antigua y en la clásica, pero tanto el cristianismo como con esta las extendieron a mayor número de personas, de creyentes, y las desplazaban, y los desplazamientos eran mayores. Comenzó una nueva era de relaciones comerciales por la influencia de la cultura árabe. En esos momentos reapareció el comercio y creció el número de artesanos y mercadores. Edad moderna. Los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. El turismo fue uno de los principales beneficiarios para llegar a finales del siglo XX. La mayor industria del mundo. Comienza el turismo de salud y también el turismo de montaña. Construyeron famosos sanitarios y clínicas privadas europeas. Y eran como pequeños hoteles de encanto, y es también la época de las playas felices. Edad contemporánea. Se divide entre el siglo XV a los que se divide entre el siglo XV y el siglo XVIII. La Edad Media es identificada como una edad aislada e intelectualmente oscura. En este mismo surge el turismo en su mayor expresión, con el que las personas viajaban con fines culturales, comerciales y de esparcimiento. Esta es la época de las grandes expediciones marítimas de españoles, británicos y portugueses. Despiertan la curiosidad y el interés por viajar. Muy bien. Y la lista no lo prueba. Y ahí. Ya le deben una asignación.
Está muy bajito, ¿verdad? Se nos bajaron ustedes. Sí, se quitaron del frío. No tenía frío ni frío. Pero bien. Ahorita voy para Carlos. Hombre, ya se va a 14, ¿no? Otra cortina más. Bueno, les voy a explicar un poco sobre las etapas del turismo. Empezamos por el neolítico, que es del 7000 al año 4000 antes de Cristo. Dice que en el neolítico las personas empezaban como a buscar sus alimentos o las condiciones necesarias para poder vivir, y era así como ellos empezaban a desplazarse de un lugar a otro. También la falta, por ejemplo, de textiles y el cambio de el trueque entre alimentos, entre cosas necesarias para poder sobrevivir, era lo que los hacía moverse de algún lugar. Y es así como nace el comercio y los viajes de negocios, que anteriormente era cambio de todo por trueque. En Mesopotamia, del año 3500 al 650 antes de Cristo, dice que ya empieza a haber el nacimiento de clases sociales, ya se dividía entre sacerdotes, esclavos, ya la sociedad estaba más dividida y ya había una parte de la sociedad, los de mayor rango, que ya disponían del tiempo libre o del ocio, o sea, ya tenían más tiempo para realizar más actividades. Y dice que a base de los viajes comerciales, ellos empiezan a hacer la construcción de carreteras con materiales que tenían a la mano, como era la arcilla y la piedra. Y las principales también, el principal objetivo de su movimiento, de los viajes que ellos hacían, eran dos: era el comercio y la religión. Era lo que los hacía mover. En Egipto, pues también las personas del año 3000 al... ay, 300. ay, Dios mío, no entiendo mi letra. 32 antes de Cristo. Dice que pues también la principal actividad era el comercio, y pues empieza el establecimiento de las rutas comerciales. Ya tenían como caminos fijos de sus rutas, y pues comienza el registro oficial de lo que es un viaje organizada por la reina, que no sé cómo se pronuncia. En Grecia. En Grecia ya le dan un poco más de importancia al ocio, y los principales motivos por los que las personas hacían viajes era por cultura, religión, deportes, y en Grecia nacen los Juegos Olímpicos, un motivo muy relevante porque las personas empezaran a viajar. Y con ese motivo, pues empieza a ver lo que es el establecimiento de albergues en los principales lugares por donde pasaban las personas para llegar a los Juegos Olímpicos. Y dice que también estableció Heródoto de Halicarnaso las 7 maravillas en Roma. En Roma ya empieza a establecer, ya se empieza como a entender más el concepto del turismo, y se le cataloga como el turismo romano, aquellos viajes de placer que hacían las personas
por motivos de religión, cultura, deportes. Y ya, cuando, por ejemplo, cuando los romanos viajaban a Grecia, a los Juegos Olímpicos, ahí hay otra parte importante del turismo, que ellos empiezan a establecer lo que eran los guías, o sea, quienes los llevaban a conocer dónde iban a hacer los Juegos Olímpicos. Y pues también nace esa parte donde las personas empiezan a comprar sus souvenirs. En la Edad Media, los principales motivos de desplazamiento o de viajes de las personas eran por peregrinaciones religiosas y además, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahora sí, sigue. y además empieza a haber más avances científicos y técnicos en las relaciones comerciales y empieza a haber un poco más de artesanos y mercaderes. Y, por ejemplo, ahí algo que tenían muy definido eran las expediciones a Tierra Santa, de las peregrinaciones religiosas que ellos hacían. En la Edad Moderna surge ya, se define oficialmente lo que es turismo y lo hacían por cultura, por comercio, por situaciones de salud. Y también en la Edad Media se establece lo que es un hotel. Las primeras ideas de lo que tendría que ser un hotel. Y también salen las primeras expediciones marítimas. Y el turismo nace de el Gran Tour, que yo lo que entendía era como los viajes que hacían los estudiantes para aprender nuevas cosas. Y ya pues nace el significado de turismo y de turista. Y en la edad contemporánea, pues en la edad contemporánea ya existe una expansión económica, una revolución industrial y científica, y pues el turismo se convierte en una de las industrias más importantes del mundo. Ya las personas tenían tiempo libre para viajar y se fueron desarrollando más tipos de turismo, como el turismo de montaña, y, por ejemplo, ya las personas, o relacionado a los tipos de turismo, las personas viajaban a las playas frías por temas médicos y ya se establece un poco más lo que es el turismo. Muy bien. Bien, excelente. Jimena, la veo el día de mañana, Jimena. Que esté muy bien.